tardes, le doy la bienvenida una vez más. Aquí en vivo estamos desde el Ministerio Evangelístico y de Restauración Elim, siendo 21 de mayo el día de hoy y 19 horas en punto. Así que gracias al Señor por poder reencontrarnos nuevamente a través de nuestras redes sociales y poder compartir una meditación, una expresión de la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos en esta tarde aquellos que se van sumando, aquellos amigos que se van sumando, no solamente los hermanos de nuestra congregación, sino también aquellos que aún por repetición están viendo los videos, aquellos que los comparten. Así que, como siempre decimos, muchas gracias, no solo los días miércoles, sino también los días domingo, que tenemos un pedacito de la transmisión del culto. Así que el Señor pueda bendecir grandemente y rica y abundantemente como Él sabe hacerlo a cada una de las vidas. Y como decía, un precioso día que el Señor nos regala, un día frío por cierto, así que gracias al Señor por este día 21 de mayo que Él nos permite vivir y disfrutar. Y en esta tarde yo quería compartir una expresión que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 2, del verso 4 al verso 10, y justamente puse por título a esta meditación, Gracia sobre Gracia. Y cuando vamos a hablar la gracia de Dios, justamente es aquello que nosotros no merecemos, es esa dádiva, es ese regalo de parte de Dios que nosotros no merecíamos la salvación, porque ciertamente nosotros somos culpables, hemos nacido en naturaleza de pecado, por lo tanto somos culpables todos y cada uno de nosotros. Por más que uno diga, pero yo no hice nada, soy una buena persona, y es el justificativo, pero en realidad hemos nacido en esa naturaleza de pecado. Y el Señor vino y se entregó a sí mismo en esa cruz para poder darnos a nosotros salvación y vida eterna. Mediante la fe, todo el que crea en Él justamente va a ser salvo. Y ahora bien, uno muchas veces se siente que por causa de lo que ha cometido, por causa de quizás vez tras vez fallar, no merece quizás el amor, el perdón de Dios. Pero en realidad de eso se trata la gracia, lo que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario. Es algo que ni vos, ni tú, ni yo merecemos. Pero a Él le plació que así sea. A Él le plació entregar su vida para que pueda restablecerse la comunión con nuestro Padre. Le plació derramar su sangre allí en la cruz para que mediante ella seamos limpios de todo pecado. Entonces, por eso justamente la gracia es ese regalo que ninguno merecemos, ninguno de nosotros. Dice que no hay nadie justo sobre la tierra. El único justo que estuvo en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a esto, quería hablar un poquito de lo que es la gracia, el amor de Dios, porque la gracia también podemos decir que abarca el amor de Dios para con nosotros, la misericordia, la bondad y todo lo que es Dios en realidad. Podríamos enumerar tantas cosas de Él. Pero dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice aquí el verso 5. Y juntamente con Él nos rescató y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque vuelve a repetir aquí el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe es el medio, el creer en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí el apóstol Pablo, cuando le habla a los Efesios, comienza y dice, no comienza porque estamos en el verso 4, pero dice en el verso 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, nosotros no nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo o a Dios primeramente, sino que Él nos ha amado de antemano. Él nos amó y con gran misericordia, dice aquí el apóstol. Y aún estando, dice, nosotros muertos en delitos, en pecado. Hemos estado muertos. ¿De dónde te sacó el Señor? Muchas veces uno dice, no, yo no miro para atrás. No, el mirar hacia atrás, o yo suelo decir, el echar esos vistazos para recordar de dónde me sacó el Señor, para recordar esa gracia que ha sido derramada sobre mi vida, para poder recordar y para poder testificar de su amor, de su poder, de su bondad, de lo que Él ha hecho en mi vida, del cambio que Él hace, porque ¿sabe qué? Él puede cambiarnos de un momento a otro, pero estamos siendo transformados hasta que Él venga a buscarnos o hasta que nosotros partamos de esta tierra. Entonces, dice que por ese gran amor con que nos amó, y nosotros estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él, con Cristo Jesús. Entonces dice también, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Entonces, no es por obra, para que nadie dice se gloríe acá, más abajo, ¿no? Pero dice, me salté unos versículos, dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea que hemos muerto a esa naturaleza humana, pecaminosa, por causa de Cristo, no porque seamos buenos. ¡Uy, qué buena que es Sara y por eso ya se ganó un lugar en el cielo! Veo que una vez se suele decir, esta persona ya se ha ganado un lugar en los cielos. No, sabe que por gracia de Dios, no porque nosotros seamos buenos, o porque no hagamos nada malo, no hagamos daño a otro, porque hagamos el bien. Podemos hacer el bien, pero nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Entonces, no pasa por lo bondadoso o por que sea la persona, sino que pasa que esto es dado no por nuestra causa, sino por la causa de Cristo. Es una dádiva de Dios, es un regalo realmente del cielo que vino a esta tierra, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. O sea que está hablando para con nosotros los seres humanos. Y muchas veces podemos equivocarnos, muchas veces podemos fallar, muchas veces podemos errar, muchas veces podemos caer, pero el Señor está allí presto a levantarnos. Cuando nos arrepentimos con un corazón sincero, cuando le buscamos a Él. Entonces, realmente, como dice en el verso 7, dice, para que mostrar las abundantes riquezas. El Señor no es escaso, Dios no es escaso. Entonces, Él es abundante, riquezas de su gracia no se ha cortado. Su gracia no es que se ha acabado. No, todavía tenemos tiempo aún de arreglar nuestras cuentas. Muchas veces hay quienes extravían sus pasos en el caminar, muchos se quedan, suelo decir, un tiempo a la vera del camino, muchos se quedan al costado, quizás muchos se han desanimado, quizás muchos han bajado los brazos porque dice, es tan fuerte lo que estoy viviendo. Y ¿sabe qué también? Muchas veces nosotros cuando nos equivocamos y erramos, y lo dice alguien que estuvo alejada del camino del Señor, sabe que por 10 años amaba a Dios con todo mi corazón, pero me costaba volver a estar en comunión con los hermanos, estar dentro de la iglesia. Pero también entendí que eso fue un trato en esa abundante gracia de Dios sobre mi vida para conmigo. Él tuvo misericordia, su mano no se cortó, pude ver su bondad y cómo con amor Él me trajo de nuevo para sí. No porque yo lo amara, sino porque Él me amó primero. Y Él te amó primero con un amor eterno, un amor que no se corta. No es un amor humano que hoy te amo y mañana te odio. No, Dios no es así. El ser humano sí, pero Dios no es así. Entonces,
dice, vuelve a repetir en el verso 8, por gracia sois salvos. O sea, si les quedó alguna duda, muchachos, dice el apóstol Pablo, por gracia sois salvos. Dice, y ahí sí, ¿por medio de qué? La fe es el medio para poder alcanzar la salvación. No por obras, dice, y esto no de vosotros, o sea, esto no es tuyo. No es por vos y por mí, es lo que decía, no es por obras, como dice luego, para que nadie se gloríe, sino que es don de Dios. Entonces, es como que volver a repetir, sos salvo por gracia de Dios. ¿Saben qué? Hay momentos, yo recuerdo que al principio, luego de ya comenzar a transitar nuevamente, mi esposo, yo me casé y mi esposo no conocía al Señor, y cuando vuelvo al camino del Señor, le doy gracias a Él porque Él fue abundante en su gracia. También mi esposo le conoció, Él aceptó al Señor. Estamos caminando juntos en este camino precioso, por medio de luchas, con pruebas, dificultades, pero seguimos adelante cada día. Entonces yo pude ver esa gracia abundante, no solo para mi vida, sino para la vida de mi esposo también. Sabemos que la salvación es personal, pero qué maravilloso es cuando podemos todos juntos seguir avanzando. Y yo recuerdo que en un momento, después de ya un tiempo estar dentro de la iglesia, haber comenzado, ya había retomado en el servicio al Señor, había cosas que yo me sentía como atada en mi interior y no me sentía digna de Él, no me sentía digna de volver a servirle, porque sentía que yo le había fallado y le decía, Señor, te fallé, yo te fallé, yo te fallé. Y es como que me había quedado encerrada en eso. Y un día, a través de un siervo de Dios que no conocía, era una reunión que se daba en aquel lugar en la iglesia donde nosotros asistíamos, era una reunión de matrimonios que hubo. Este siervo se acercó a mí y me dijo, hija, si yo ya te perdoné, ¿por qué no te perdonas tú? Entonces, la gracia de Dios, cuando es derramada sobre nuestras vidas, justamente es don de Dios, es un regalo. No es porque lo merezca, no es porque yo crea, creo que lo merezco, me lo gané. No ganamos nada. Es porque a Él le ha placido y le ha placido darnos y que sea abundante para con nuestras vidas. Entonces, cuando yo miraba todo esto, muchas veces queremos esforzarnos en alcanzar algo que sea de Dios y es por nuestra fuerza no lo vamos a lograr. Claro que nos tenemos que esforzar a seguir adelante a pesar de las luchas, de las pruebas, instarnos los unos a los otros, a que si estás pasando un momento de dificultad, no bajes los brazos, continúa, seguí al Señor. En Él hay esperanza, Él es la vida, Él es esperanza, Él es la paz. Entonces, muchas veces, cuando nosotros ya nos establecimos allí en el camino del Señor y comenzamos a andar, y una vez que decimos, Señor, yo ya estoy en tus caminos y comienzo a andar y comienzo a transitar, no nos debemos de olvidar esto, que somos salvos por gracia, que no es algo nuestro, no es por nosotros, como dice aquí Pablo, sino que es una dádiva de Dios. Es algo que ni vos ni yo, y en este caso voy a decirlo al revés, ni yo ni vos merecíamos, pero que a Él le ha placido darnos y traernos salvación, y que sea justamente por medio de la fe en Jesucristo, como hemos leído. Pero ¿sabe qué? Muchas veces cuando ya comenzamos a caminar y nos sentimos cómodos, quizás hasta nos sentimos con el derecho de juzgar. Y Dios no juzga a nadie. En realidad, Él juzga, algún día va a juzgar todas las cosas y nos va a juzgar primeramente también a nosotros. Pero en realidad el Dios no nos ha dado a nosotros el juzgar a otros. Por eso, cuando miramos las enseñanzas de nuestro Señor, nos insta a amarnos los unos a los otros, nos insta a exhortarnos en amor los unos a los otros, justamente para que podamos seguir adelante. Pero nosotros no somos quienes para juzgar y mucho menos para condenar. Pero ¿sabe qué? Indefectiblemente en algún momento salta el fariseo que tenemos dentro. En algún momento vio como que nos salta la térmica y comenzamos. Y muchas veces no lo decimos, pero sí lo pensamos.
lo cual delante de Dios es lo mismo, porque Él examina aún los pensamientos. Entonces, muchas veces nos parecemos más. Yo acabo de contar, ¿no? Que creo que ya lo he dicho varias veces. Estuve alejada del Señor, entonces podría decir, me identifico con el hijo pródigo, que vino arrepentido y le dijo, Señor, perdóname. Pero en realidad muchas veces también nos identificamos con el hermano del hijo pródigo, nos identificamos con el hijo mayor, que actuó de una manera que sabemos, esto se encuentra acá en el libro de Lucas, que también justamente quería ver esa parte, en el libro de San Lucas, el capítulo 15, y comienza desde el versículo, yo no lo anoté, no lo voy a leer todo, comienza desde el versículo 11 hasta el 30, hasta que termina el capítulo, hasta el verso 32, el relato del hijo pródigo. Hace poco nuestro pastor estuvo predicando respecto a esto, y el día domingo también hizo mención, y me recordó algo que estuve, con lo cual me topé tiempo atrás, una lectura, y que me quedó grabada en mi corazón. Y justamente habla de la gracia de Dios. Por eso me remito a la historia del hijo pródigo. Y decía, muchas veces nos enojamos como el hermano mayor. En vez de gozarnos y deleitarnos por aquel que volvió, estamos ofuscados, enojados y creyendo que podemos o tenemos el derecho de juzgar y condenar al otro. Pero delante de Dios no es así, vuelvo a lo mismo, es por gracia. Entonces, recordemos un poquito la historia, que este muchacho pidió, había una familia, entendemos que era de buena posición económica, fue a su padre y le dijo, dame la herencia que me corresponde. Él se fue, gastó, despilfarró, vivió una vida totalmente mundanal, por así decir, hizo lo que se le antojó. Y un día dice que se vio a sí mismo y se encontró deseando comer lo que los cerdos comían. Entonces llegó a tal punto que muchas veces, aún las personas estando en esa condición, su orgullo es tan fuerte que sigue luchando contra Dios. Y Dios lo que busca es un corazón sincero, un corazón agradecido, un corazón arrepentido. Y ese corazón dice que Él no lo desprecia. Entonces este muchacho dice que cuando vio eso decía, oh, y los jornaleros de mi padre estarían comiendo mejor que yo, estos cerdos están comiendo. O sea, ¿cómo sería el hambre que estaba pasando y cómo sería su situación? Pero él en su corazón planificó y él se arrepintió. Y él es como que elaboró un discurso y digo, yo me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón y me voy a arrepentir y voy a decir, no soy digno, Señor, ni siquiera de ser llamado tu hijo. Mira hasta dónde él se arrepintió. Entonces, cuando yo leía esto y en esa parte donde dice en el verso, solo voy a tomar este verso, el verso 20, cuando dice que él vuelve y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego también dice, traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se acuerda que habíamos leído también aquí en el libro de Efesios que Él nos dio vida? Estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, cuando yo leí esta historia, por eso me recordaba el día domingo, me vino a memoria con un escrito que había leído un tiempo atrás, que habla de una ceremonia que se remonta al tiempo del Talmud. Recuerde que el Talmud es un proceso de compilación de textos donde dice que es, lo leo acá para que dice que tiene la tradición oral de los judíos, de la religión judía, doctrinas, ceremonias, preceptos justamente de la religión judía. El Talmud
se termina haciendo esa compilación, y no fue de un tiempo a otro, duró varios siglos, se comenzó en el siglo II y terminó en el siglo VI después de Cristo esa compilación. Y sabe que una de las ceremonias, según lo he leído y según lo he buscado, lo certificaba. Ahora, si hay alguien de allí, del pueblo judío, quizás que está escuchando, pueda confirmarlo o decirlo tal cual sea, que ellos son conocedores aún más. Por eso digo, yo hurgué, busqué y en todos lugares encontré lo mismo. Entonces existía una ceremonia que se llama Kesasá, así como suena, Kesasá, no sé si es la pronunciación correcta. ¿Sabe que esa ceremonia era donde en una aldea judía, cuando ocurría lo que ocurrió acá en la casa del hijo pródigo, cuando alguien abandonaba la casa, se llevaba a cabo en las aldeas. Esta no era una ceremonia de una sola familia, sino que se llevaba a cabo dentro de una aldea. Entonces se llevaba a cabo cuando alguien abandonaba la casa, cuando rechazaba los principios de la comunidad o perdía las posesiones a manos de gentiles y regresaba, entre otras cosas. Entonces, ¿en qué consistía esta ceremonia? ¿Y por qué? Ahora voy a explicar el tema, cómo se relaciona con el hijo pródigo. Consistía en romper, primero que cuando se iba la persona, es como que vio en los pueblos cuando se conocen las noticias o en el mismo barrio, que empieza el de boca en boca y se van conociendo. Bueno, hoy en día tenemos la tecnología, antes no existían ni mensajes, ni teléfono, ni WhatsApp. Pero bueno, se conocían las noticias y corrían como reguero. Por lo cual dice que preparaban vasijas de barro vacías. Tenían las vasijas preparadas cuando la persona se iba. Entonces, cuando la persona volvía, como era el caso de este joven, del hijo pródigo, dice que, o aquellos que habían cometido esto que leí hace un momento, dice que las personas de la comunidad tomaban las vasijas y antes de que llegase o entrase a la aldea, rompían a sus pies esas vasijas. ¿Qué significaba? El simbolismo era de desprecio hacia el individuo, de vergüenza, de rechazo, de exilio. Era un símbolo de condenación. Entonces no le permitían a la persona siquiera entrar a su casa. Es como que ya también, si alguien lo veía venir, se corría la voz, la gente buscaba sus vasijas, en vez de tener una piedra, tomaban vasijas y se las arrojaban allí a los pies y les decían, esto es lo que vos hiciste con tu vida. Estoy parafraseando, pero como diciendo, vos rompiste tu vida, mirá, la convertiste en polvo, todo lo que se te dio, todo lo rechazaste, no sos digno, sos una vergüenza. Era condenado. Ahora dígame, ¿qué dista eso de nosotros muchas veces? ¿Qué nos dista de eso? Entonces, si esto era una ceremonial que se llevaba a cabo en las aldeas judías en aquel entonces, claro que el Padre lo sabía. Por lo tanto, cuando dice la Escritura que cuando vino, el Padre lo vio, estando lejos, el Padre lo vio. El Padre lo esperaba. El Padre primero que no lo salió a buscar, lo dejó que se vaya. Porque ¿de qué vale retener o tener una persona, como quien dice, como rehén? Si la persona sigue en su propio pensamiento ensimismado, solo Dios puede cambiar la mente y el corazón de los hombres. Y hombres, hablo de varón y mujer. Entonces dice que el Padre lo vio a lo lejos. Y cuando lo vio a lo lejos, dice que fue movido a misericordia. Y dice que corrió y se echó sobre el cuello de su hijo. Entonces, en otras versiones dice que el Padre sintió, no solo que fue movido a misericordia, dice que sintió compasión. ¿Y sabe qué? Me gustaba justamente esa expresión, porque dice que la compasión es algo visceral de manera literal. Sentir compasión, dice que es como sentir un dolor muy fuerte en lo más profundo, en las entrañas. Algo visceral, algo que uno puede llegar a tener, que se suele escuchar, un enojo visceral, como que es algo que sobrepasa la ira, que sobrepasó cualquier enojo.
Bueno, el padre dice que sintió compasión, sintió en todo su interior, fue movido a misericordia y en su interior sintió algo que le dolió porque él sabía lo que le iban a hacer a sus hijos, a su hijo, perdón, que estaba retornando. Por eso él lo vio a lo lejos y él corre al encuentro de su hijo. ¿Para evitar qué? Para evitar que el resto de la comunidad lo condenase. Entonces dice que él corrió y lo abrazó, impidiéndole al resto arrojar las vasijas a los pies del muchacho. Entonces, y es más, dice el padre, que a los siervos saquen el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano. Él nunca le quitó la posición de hijo. El hijo decidió irse por modus propio, pero el padre nunca le quitó, sino que él reconoció delante de la gente: él es mi hijo. Entonces, él no lo rechazó como el resto estaba para hacerle. Él no sintió vergüenza de su hijo, y esto nos habla de la misericordia del Señor para con nuestras vidas. Esto nos habla de la gracia del Señor para con nuestras vidas. Eso es lo que simboliza. Entonces dice que también le dijo: y calzados en sus pies. Y eso me da la pauta que el muchacho venía descalzo, o vendría, no sé, quizás con lo que poco que le quedaba en su calzado. Importante, ¿no? Porque justamente dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Y muchas veces venimos así, todos rotosos, todos manchados, todos sucios por causa del pecado. Pero Cristo es como ese Padre que sale al encuentro de nuestras vidas. Entonces, así como este Padre sintió compasión de su Hijo, así Jesucristo y ha sentido esa compasión por ti y por mí. Es gracia sobre gracia. No se agota, no se agota. Él, en su amor, en su misericordia por ti y por mí, Él lo entregó todo y se entregó a sí mismo en esa cruz. Entonces, eso es justamente lo que yo quería compartir en esta tarde. O sea, ese quesasá, esa ceremonia que se llevaba allí adelante. A mí me impactó, la verdad, que cuando lo leí y cuando encontré esto, para mí fue como un tesoro esta lectura, en el sentido de que le daba otro enfoque. Y yo decía: Señor, gracias porque no me desechaste. Gracias porque no te avergonzás de mí aun cuando me equivoco. Gracias porque no me exiliaste. Gracias porque no me condenaste, sino que me abrazaste. Y eso es lo que todos podemos decir: me abrazaste y me rodeaste con tus brazos de amor y de misericordia. Y eso es lo que quiero dejarte en esta tarde. Esa gracia sobre gracia. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Dice que esto es don de Dios y por causa de Él es que somos salvos mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué es lo que estás pasando. Yo no sé qué es lo que estás viviendo en este momento. Lo único que yo sé, y quería contarte quizás esta partecita de lo que significaba esa ceremonia, que el Señor no hace eso con nuestras vidas. Él actúa como el Padre. Él nos ve a lo lejos y sale a nuestro encuentro y nos rodea con brazos de amor. Él no nos dice: ¿por qué me dejaste? ¿Por qué despilfarraste? ¿Por qué despilfarraste? Mirá lo que hiciste con tu vida. Él no nos dice nada de eso. Simplemente nos dice: sos mi hijo. Yo quiero ponerte te voy a sacar esas ropas andrajosas y manchadas. Él lava nuestras ropas, lava nuestras impurezas, limpia nuestros pecados. No hay nada que Él no pueda perdonar. No hay nada que Él no sea capaz de perdonar, justamente porque Él fue aquel por el cual nosotros podemos hoy tener ese acceso directo con nuestro Padre. El trono de la gracia dice que al trono nos podemos acercar de manera confiada, porque Él está abierto para nosotros, por causa de Jesucristo. Entonces yo no sé qué es
el error o el pecado o qué es lo que podamos cometer, que haya sido, que se ha creado, que esté hoy en día, que el Señor nos pueda perdonar, si tan solo con un corazón arrepentido nos acercamos a Él. Y Él está dispuesto a justamente darnos esa gracia sobre gracia, porque, y si necesitamos más, acudamos a la gracia del Señor. Él es el dador de la vida, Él es el que nos ha resucitado, Él es el que nos ha traído salvación y vida eterna. Podría añadir muchas cosas más, pero simplemente quería dejar esto. El Señor demuestra gracia absoluta. Él nos amó sin condición y nos seguirá amando hasta el fin de los tiempos. Así que yo quiero alentarte en este día, que puedas fortalecerte en el Señor. Si alejaste tus pasos de Él, que puedas volver a sus caminos. Él te ama con amor eterno. Él soñó, como hablábamos la vez pasada, Él soñó para nosotros algo especial, pero está en nosotros el poder alinearnos nuevamente con sus planes, con su propósito, para aquello a lo cual fuimos creados desde antes de la fundación del mundo, porque somos hechura suya, termina aquí en el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, si hoy estás alejado o tus pies se han extraviado del camino del Señor, te aliento y te insto a que puedas volver a Él, porque Él tiene cosas preciosas y maravillosas para tu vida. Así que esto era lo que quería compartir, gracia sobre gracia. Así que Él no te condena, sino que Él te espera con los brazos abiertos. Corre a Él con un corazón arrepentido y un corazón sincero, y Él no lo desprecia ni lo rechaza. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú nos amas, porque no hay nadie que nos ame tanto como tú lo has hecho y como tú lo haces, y aún tú lo harás. Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres justo. Mira, Señor amado, yo no sé qué es lo que están viviendo, Señor amado, quizás atravesando las vidas, Señor, circunstancias, cosas que les han tocado atravesar, y quizás se sientan desalentados, desanimados, aún el enemigo tomando partido en esto, Señor amado, para alejarlos de tu camino. Señor, te ruego que tú traigas fortaleza, Señor, que tú traigas renuevo al espíritu de la mente, para que los ojos sean abiertos, para que uno pueda volver en sí como este varón, como este muchacho que volvió en sí, se dio cuenta de lo que estaba, lo que perdió. Señor, y muchas veces tú nos sacudes para que podamos volver en sí, podamos ver en tu amor y en tu misericordia y podamos correr a tus brazos. Oh Señor, te ruego en esta hora que tú bendigas las vidas. Señor, que tu Espíritu Santo opere en los corazones, en las mentes, que tú instes a aquellos, Señor, que se han alejado a correr a tus brazos en esta tarde. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú no nos desechas, gracias Señor porque tú no condenas, gracias Señor por la gracia que has derramado en la cruz del Calvario y por esa salvación y vida eterna que tú nos has dado. En el nombre de Jesús yo te alabo, te bendigo y te glorifico a ti. Amén y amén. Y bueno, simplemente quería invitarte para este día sábado. Tenemos actividad con los niños a las 10 de la mañana, 10:30. Después tenemos para los adolescentes, y bueno, en realidad el culto de los adolescentes es entre las 4 o 4:30, pero estamos con los talleres más temprano a las 14 horas. Este sábado sí toca taller de soldadura y crochet, así que esto es abierto para el que quiera venir a aprender. La dirección es Juan Díaz de Solís, 4372, así que estás invitado. Esto es a las 14 horas, yo te invito a que puedas acercarte si tenés ganas de aprender a soldar. Taller de soldadura y carpintería, y también hay de crochet.
Así que bueno, también este viernes tenemos discipulado a las 19 horas y el día domingo tenemos el culto general a las 10 de la mañana. Dios te bendiga y nos estamos reencontrando prontamente. Que Dios te bendiga y tengas un excelente estos días para terminar la semana.